manos de la diosa y a ella vamos a regresar como gotas de lluvia que van fluyendo hacia el mar. Hola, hola, ¿cómo están? Por fin llegaron las predicciones de las diosas para el año 2023, parte del 2024 y en algunos casos también 2025, ya que hay algunos tránsitos que han llegado para quedarse. Así que no te pierdas este video donde voy a dar todo el panorama signo por signo. Tengo antes muchas informaciones para darte, muchas noticias, muchas novedades, muchas sorpresas y muchos regalos. Así que si estás ansiosa o ansioso por conocer las predicciones para tu signo, podés cliquear en las descripciones del video y también en los comentarios los tags donde están los enlaces para ir directamente al grano, a cada signo. Pero después volvé, así te enterás de cómo usar este video. La idea de este video es que vos puedas volver varias veces durante el año, porque hay algunas fechas marcadas que son muy importantes, y también por lo siguiente. La predicción que yo hago para cada signo está principalmente hecha en base al signo ascendente. Si no sabes cuál es tu signo ascendente, entonces te va a venir bien un regalo que les voy a hacer, porque estoy preparando un curso de astrología básica para que aprendas a leer tu carta natal. Eso te lo voy a anunciar en el final del video. Entonces, con ese curso vas a tener todas las herramientas básicas para poder descifrar todas estas predicciones y un poco más también. ¿Por qué? Porque como te voy a dar el panorama signo por signo, si vos tenés tu carta natal y tenés algunos conocimientos básicos de astrología, no solamente vas a poder ver lo que sucede a tu signo de ascendente, solar o luna. Digamos, las predicciones son fundamentales, digamos, y están dirigidas a los signos ascendentes, al signo solar y a la luna, pero principalmente al signo ascendente. Sino que además vos con tu carta natal en la mano podés fijarte qué planetas tenés en los distintos signos y volver a escuchar el video una y otra vez para que veas cómo va a afectar eso en tu carta natal. Entonces vas a tener todo un panorama de predicciones súper, súper completo. Entonces, acordate, antes de terminar el video, les cuento cómo va a ser este curso, quiénes pueden participar, etcétera. Y bien, la otra gran noticia que tengo para darles es que los primeros miércoles de cada mes vamos a hacer un video con Alicia Contursi, la gran astróloga Alicia Contursi, hermana de Ethel Morgan, querida Alicia, que hemos compartido un montón de videos. En especial les recomiendo el video con las predicciones que está rompiendo todos los récords de audiencia, eh, porque se complementan los videos de ella con este que les voy a dar. Y bien, como les decía, en los comentarios del video van a encontrar los tags, los minutos donde hablo de cada uno de los signos para que ustedes hagan clic y puedan ir directamente. Y también detrás de esos tags van a encontrar los enlaces con los rituales de las diosas con las que tienen que trabajar de acuerdo al signo que tengas, ya sea en tu ascendente, en tu luna, en tu sol o que te toque algún planeta. Si quieres ya algo más completo, te recomiendo hacerte una carta natal y una revolución solar y acordate que haciéndolo el mes de tu cumpleaños tenés el 50% de descuento como regalo. Así que, bueno, estamos tirando la casa por la ventana. Bien, entonces, ¿qué más tengo para aclararles? En los comentarios del video, como les decía, están primero los tags a los tiempos y después los enlaces para los videos con los rituales y meditaciones. En la descripción del video está al revés. Primero van a tener el enlace a los videos con los rituales de las diosas y después los tags.
para que lo tengas de todas maneras en los dos lados y no te pierdas. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a comenzar a decodificar un poco de qué viene este 2023, que es un año de muchos desafíos, es un año súper interesante, es un año donde se viene el despertar de la conciencia femenina, pero con todo. Es muy importante también que complementes también la vista de este video con otro video que hicimos con Alicia Contursi, que te lo voy a dejar acá, con el Venus Star Point. Es súper importante los tránsitos que va a tener Venus este año por distintos signos. Y bueno, ya comenzamos. Primero vamos a empezar con el signo de Aries. Esta vez, para que los de Piscis no se quejen, si no tienen paciencia para ver todo, pueden ir a los tags y directamente, no solo para Piscis, para cualquier otro signo ansioso o ansiosa. Bien, Aries, este es el año de Aries, porque por un lado comenzamos el año con Júpiter en el signo, acaba de ingresar Júpiter en Aries nuevamente. Júpiter en Aries trae impulso para los nuevos comienzos, es un momento para expandirse, para expandir también expandirte vos personalmente, ¿no? Porque Júpiter en tu ascendente, en tu casa 1, que es la casa del yo, va a hacer que te expandas. Cuidado con la comida, porque después Júpiter además va a pasar a Tauro, entonces como Júpiter agranda todo lo que toca, y en Tauro especialmente, ¿no? Que en Tauro tenemos el placer de la comida, entonces hay que cuidarse. Yo creo que para todos los signos en general, este Júpiter pasando después en la segunda mitad del año a Tauro, va a hacer que nos pongamos a dieta. Entonces, como te decía, es el año de Aries porque es un año para expandir tus metas y para ponerlas en marcha, para poner en marcha tus proyectos. Pero algo súper importante que va a suceder en Aries es que nuevamente Júpiter va a hacer una conjunción con Quirón, que está en Aries ya desde hace un tiempo. Esto tienen que prestar atención porque Quirón representa la herida y Aries no le gusta sentirse lastimado, responde a veces de modos un poco violentos, impacientes, o no quiere ver el dolor, no lo quiere pasar, lo pasa de largo, pero es muy importante reconocer nuestras heridas, trabajarlas y transformarlas. Entonces, la conjunción de Júpiter y Quirón en tu signo te da la oportunidad de sanar esas heridas y de transformarlas en tu maestría. También en Aries está pasando el nodo norte, entonces con más razón también es un momento de expandir tus metas y de cumplir tu propósito, porque el nodo norte tiene mucho que ver con lo que viniste a entregar, lo que viniste a aprender y a ofrendar en la vida. Júpiter te da también autoconfianza, porque con Júpiter somos los dioses, los reyes del Olimpo, porque Júpiter es la autoridad máxima del Olimpo. Entonces, los planes, no tengas miedo de poner en marcha planes que sean desmesurados, porque Júpiter es agrandado. Entonces, no importa lo grande que sean tus metas, hay que ponerlas en marcha porque tenés todo para poder concretarlas. El 20 de abril vamos a tener un eclipse solar en Libra, porque están cambiando los nodos, entonces van a empezar muchos de los eclipses, van a estar ya en el eje Aries-Libra. Entonces, cuando los eclipses se hacen en este eje, para Aries es muy importante el replantearse en qué lugar yo me posiciono en la vida y también en qué lugar me permito relacionarme con los demás. Porque Libra es tu casa 7, es la casa de la pareja y es la casa de las sociedades.
Entonces es un año también para todo el tiempo, es como un replanteo de tu propia personalidad y también es un replanteo de todos los temas relacionados con la pareja. Ya a partir de junio, que ya va a estar, Júpiter va a pasar a Tauro. Tauro es tu casa 2, que es la casa de los recursos. Entonces Tauro te da la posibilidad de materializar y de tener ganancias. O sea que el plan, el mega plan que pusiste en marcha en la segunda mitad del año es muy posible que lo puedas concretar y que ya puedas empezar a tener cosechas. ¿Con qué Dios a trabajar? Yo al principio, antes de, de armar, digamos, todo el material para este video, pensaba en sacar una diosa así al azar para cada signo. Pero cuando estuve viendo todos los aspectos, vi como que cada signo me llamó a mí la atención determinados aspectos importantes para trabajar. Y surgían de estos panoramas, surgían arquetipos interesantes para conectar. El arquetipo que me parece importante para Aries es María Magdalena. A ver, voy a ver si se ve bien. Sí, María Magdalena. María Magdalena está muy relacionada con Quirón y con Júpiter en el sentido de la maestría. Acá es interesante el hecho de que Quirón es un centauro y Júpiter, que rige el signo de Sagitario, el dibujo, digamos, el símbolo de Sagitario es el centauro Quirón también. Entonces acá vemos una unión poderosa donde podemos reconocer nuestra herida, integrarla y transformarla en nuestra propia sabiduría. Ser maestras y maestros de nuestra propia herida. Entonces María Magdalena, que es una gran maestra y además ella sufrió grandes heridas, me parece un signo, un arquetipo muy importante para que Aries trabaje. Así que te voy a dejar acá debajo los enlaces para que puedas ver. Hay muchos videos sobre María Magdalena en mi canal, te voy a dejar los enlaces para todos para que puedas conectar con este arquetipo. También está el Sadhana de María Magdalena, que son 21 videos, 22 en realidad, 22 videos, con toda una práctica diaria para hacer con María Magdalena. Yo te lo súper recomiendo y para poder tener acceso tendrías que unirte, acá debajo donde dice unirme, haces clic y podés formar parte de las membresías del nivel 2 que se llaman justamente María Magdalena. Te diría, te súper recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque Aries, que es un signo que va para adelante, que se lleva todo por delante, necesita tener una conexión interna importante, detenerse un poco a valorarse a sí mismo, valorar y transformar y poder descubrir la sabiduría lograda a través de todas las pruebas, de los desafíos que ha tenido en la vida. Así que, Aries, a conectarte con el corazón para que puedas conectarte con la sabiduría del corazón. Bien, pasamos ahora al signo de Tauro. Tauro es, también va a tener la visita de Júpiter, pero va a estar más tiempo, porque en Aries va a estar solo 5 meses creo, y después va a estar Júpiter en Tauro, va a estar cerca de un año. Esto también es una buena noticia para todos los signos, porque Tauro es un signo de tierra. En algún momento va a ser conjunción con Urano. Agárrate, Catalina, porque Júpiter expande todo lo que toca. Entonces, dependiendo de cómo hayas trabajado tus temas kármicos, de cómo hayas trabajado eh, tu conexión a tierra, de cómo hayas trabajado tu flexibilidad a los cambios, entonces, bueno, va a ser que te sea leve o no tanto, que te sea siempre, digamos, los planetas, los signos, las conexiones, los contactos, siempre tienen una cara luminosa y una cara oscura.
Y se trata de aprender, es todo un aprendizaje, nada es negativo en realidad. Pero siempre, digamos, cuanto más rápido aprendemos, cuanto más dispuestas y dispuestos estamos a aprender, entonces lo que traen estas conjunciones va a ser más beneficioso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Urano va a seguir en Tauro por 3 años más. Pero bueno, ya no va a estar conjunto con el nodo, que ingresa a Aries a mediados de julio. Otros temas de Júpiter en Tauro es que hay que tener cuidado con lo que uno gasta y bueno, y especialmente con lo que uno come. Entonces, más o menos el 17 de mayo, creo que el 17 de mayo entra Júpiter en Tauro, así que bueno, a cuidarse para no tener excesos, porque Tauro es el cuerpo físico y es la salud también. Entonces, bueno, hay que cuidarse. Si nosotros usamos esta energía para hacer un cambio en nuestra dieta, tomamos a Urano, Júpiter va a querer comer como loco, pero si tomamos a Urano como un planeta que nos trae un cambio en nuestra manera de nutrirnos y de alimentarnos, entonces esto puede ser muy positivo. Y si no, bueno, es así, nos atenemos a las consecuencias. Si no nos cuidamos, lo más probable es que tengamos una consecuencia que pagar ahí. Bien, van a tener una cuadratura de Venus en Leo. Venus en Leo va a estar bastante tiempo, va a estar Lilith en Leo también, y todo esto les va a suponer un desafío también importante. Otra cosa importante es que Mercurio este año, cada retrogradación de Mercurio se va a hacer en un signo de tierra. Y de hecho vamos a comenzar el año con Mercurio retrógrado, pero en Capricornio. En Tauro va a estar retrógrado desde el 21 de abril al 14 de mayo, así que tenedlo en cuenta para no poner planes en marcha en ese tiempo. Ese es un tiempo, los tiempos de Mercurio retrógrado son para revisar nuestros planes. Entonces, bueno, atención con eso, ténganlo súper en cuenta. Además, bueno, al estar retrogradando en los signos de tierra, Mercurio nos trae para todos esa misma impronta, ¿no? Que antes de poder concretar, es un año donde vamos a poder concretar muchas cosas, todos los signos, pero estemos atentos y atentas a las retrogradaciones de Mercurio para no tener sorpresas, leer las letras, la letrita chica. Bien, ¿con qué diosa les conviene conectar? Hathor es una diosa que es totalmente Tauro, ¿no? Es la diosa egipcia, que es la diosa madre, y Hathor es también un aspecto de Isis, todas las diosas egipcias son Isis. Así que en mis cartas podés trabajar con la diosa Isis, que además esta Isis es muy Hathor porque tiene en el tocado el sol con los cuernos de la vaca, porque Hathor es una diosa vaca, por eso tiene todo que ver con el signo de Tauro. Y Hathor es una diosa además de abundancia y es una diosa sensual, entonces a Tauro le viene perfecta. Te voy a dejar enlaces para que trabajes con Isis, porque Isis también lo que te pide es que te sientes en el trono de tu vida y empieces a regirlo. Pero también te voy a dejar un nuevo video que lo voy a subir en estos días con una meditación o un ritual para que trabajes también con la diosa Hathor. Así que bueno, Tauro también viene bastante, bastante bien. Bueno, pasamos ahora a Géminis. Géminis, que pobre, está sufriendo la visita de Marte, que en estos momentos está retrógrado. El 12 de enero se pone directo y va a seguir hasta marzo.
Esto está bueno porque va a reactivar cosas. Así que bueno, si ahora Géminis venías trabado, trabada porque las cosas se venían demorando, bueno, yo creo que en febrero se van a empezar a reactivar. No se olviden que Mercurio, después que se pone directo, transita nuevamente por los grados del signo donde estuvo retrógrado, y eso se lo llama transitar la sombra. Entonces todavía no es buen tiempo para poner en marcha las cosas. Así que más o menos para febrero ya todo se empieza a reactivar. Júpiter en Aries te toca en tu casa 11, la casa de los amigos, y en Tauro te toca en la casa 12. Entonces Géminis acá es muy interesante porque a Géminis, que es muy mental, le toca un año donde es importante la conexión espiritual. Ya venía siendo importante porque Neptuno en Piscis le estaba pidiendo esta conexión espiritual, y Neptuno hace bastante que está en Piscis, y ahora va a ingresar Saturno, que está bueno, a Géminis le va a gustar esto, porque Neptuno en Piscis lo que le generaba era como mucha confusión, mucha dificultad, digamos, para concentrarse, falta de concentración. Géminis, que es rápido, es de mente rápida, de pensamientos rápidos. Con Neptuno es como, ay, la cabeza se me va, no me puedo concentrar, pero ahora viene Saturno, y Saturno te va a ayudar a poner la casa en orden. Desde el 8 de marzo es esto, que ingresa Saturno en Piscis en tu casa 10, que es la casa del reconocimiento. Entonces, la casa 10, que probablemente tengas el medio cielo, dependiendo de tu hora de nacimiento, entonces, bueno, tiene que ver con la vocación. Entonces ahí puede haber habido un giro en tu vocación, una profundización, un giro más hacia lo espiritual y también a la conexión con tu propia intuición. Eh, el eje nodal eh, está en tu casa 11, Aries, ¿no? Va a pasar el eje nodal a Aries, que es tu casa 11, donde tuviste también o vas a tener la visita de Júpiter. Entonces ahí va a haber como una expansión en el tema social, como vas a tener 1.000.000 de amigos, sería como dice la canción. Y algo interesante es que al tener a Piscis en la casa 10, esto está reflejándose de alguna manera en tu casa 4, que es la casa opuesta. Y para profundizar en esta conexión, en esta transformación espiritual, te recomiendo que trabajes y conectes con la diosa Hestia, porque Hestia es la sacerdotisa, es la que te guía en tu camino espiritual, pero además es la que rige la casa 4, porque la casa 4 es tu casa y Hestia es la diosa del hogar. Entonces te recomiendo que hagas rituales, meditaciones con Hestia. También sería transformar tu casa en un templo a la diosa Hestia o Vesta, como quieras llamarle. Me gusta este año porque tiene muchas cosas buenas, muy positivas para todos los signos. Bien, pasamos a Cáncer, 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 Cáncer. Cáncer va a tener una especie de alivio porque Plutón ya está saliendo de los últimos grados de Capricornio, entonces va a dejar de estar opuesto a Cáncer. Entonces esto va a ser un gran alivio. También el 7 de enero va a salir Lilith de Cáncer. Entonces, bueno, seguramente Plutón te hizo enojar mucho. La conexión con Lilith nos trae, digamos, el reconocer nuestros enojos, ¿no? Plutón, viste que te hace ir hasta el fondo del pozo y saca tu sombra hacia la luz, y la sombra es Lilith. Entonces,
tenido que hacer un trabajo bastante fuerte con tu propia sombra. Pero bueno, ahora ya se va de Cáncer y te vas a sentir con mucho alivio por esto. Vas a tener a Júpiter desde Aries en cuadratura. También la conjunción con Quirón se te va a dar en cuadratura en tu casa 10, que es la casa de la vocación, es la casa de tu carrera. Entonces acá también puede haber una expansión importante para los cancerianos y las cancerianas que se dediquen a las terapias, ¿no? Que sean sanadoras, sanadores. El 26 de marzo, Marte entra en Cáncer. Y acá hay una cosa bien interesante, ¿no? Porque siempre Marte en Cáncer tiene muy mala prensa, porque Marte en Cáncer, en Piscis o en Escorpio, aunque en Escorpio no tanto, ¿no? Pero en un signo de agua es la espada en el agua, es como la espada que no corta. Sin embargo, Lionel Messi tiene Marte en Cáncer, tiene el Sol, o sea, es canceriano, tiene Marte, si no me equivoco, lo tiene en conjunción con Mercurio en Cáncer. Así que bueno, este año todos somos Messi. Por unos meses vamos a vamos a experimentar esta, esta energía, ¿no? Que es muy interesante porque en este caso este Marte en Cáncer es un Marte mmm, de algún modo que va a lo profundo, ¿no? Que las acciones que genera eh, tienen su profundidad, no son superficiales. Entonces está bueno que te compares a ver en qué ámbito de tu vida sos Messi, ¿no? En este caso, bueno, está bueno para que lo puedas ver. Neptuno y Saturno en Piscis desde tu casa 9 te trae inspiración. Es un buen año también para comenzar cursos que tengan que ver con lo espiritual, para encontrar tu maestría espiritual, para hacer viajes, viajes al extranjero relacionados con algo espiritual. Venus va a estar en Cáncer también. Marte va a ingresar en Cáncer a fines de marzo. Bueno, ¿con qué diosa te podés conectar? Me pareció interesante conectar con Shakti, porque Cáncer, bueno, otro tema de Cáncer es que siempre Cáncer se ve afectado por los eclipses. Porque la luna, por los eclipses lunares, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, también estén atentos a las fechas de los eclipses, porque ahí se van a generar eh, algunos, no maremotos, pero bueno, pero sí movimientos en el agua. Y Cáncer, que es un signo tan maternal, que está tan asociado a la madre, al tener la visita de Venus y de Marte, hay como una invitación a conectarte con tu energía sexual. Entonces podría ser que te conectes con Afrodita. Entonces te voy a dejar el enlace abajo para que trabajes con Afrodita, Venus. Y voy a agregar un nuevo video para conectar con la energía de Shakti. Shakti, que es la diosa tántrica por excelencia, para que puedas conectar con la mujer sensual y no solo con la mamá. Así que bueno, un trabajo muy lindo para Cáncer. Estoy acá buscando volver a las predicciones. Bien, entonces esa es la tarea de este año para Cáncer. Leo. Leo va a tener la visita de Lilith el 7 de enero. Sale de Cáncer, entra en Leo. Entonces acá
Lilith, que siempre está en la oscuridad, al estar en Leo, que está regida por el Sol, está visible. Entonces, todas esas... Lilith es una fuerza. Por empezar, Lilith no es un planeta, se le llama la luna negra, pero en realidad es un punto. Es un punto matemático que representa, digamos, en la órbita de la luna, es cuando la luna está más lejos de la Tierra, pero no es un planeta en sí. Pero que se hace sentir, eso seguro. Lilith es una fuerza primitiva, es una fuerza instintiva, representa también lo femenino que fue reprimido, la energía femenina que fue rechazada, reprimida. Entonces representa todo lo que tenemos debajo de la alfombra, todo lo que barrimos debajo de la alfombra. Está en nuestro inconsciente, entonces por lo general no la conocemos, pero ahora que va a estar en Leo, la podemos ver. ¿Por qué? Porque va a salir a la luz. En Leo todo se muestra. Entonces está bueno porque es una oportunidad de poder transmutar ese enojo con la energía de Venus, porque Venus va a estar también ahí en Leo y entonces, bueno, es una buena oportunidad para integrar esa Lilith, por un lado, desde lo sensual, y por otro lado, para abrazarla y amarla, para sanar su herida, para decirle, bueno, acá estoy. También ayuda mucho Neptuno en Piscis y Saturno en Piscis, porque te va a permitir conectar con las emociones que trae Lilith reprimidas y darles como un lugar, ¿no? Porque Saturno te ayuda a discernir entre lo que es real y lo que no es real. Entonces está muy buena esta oportunidad, este tránsito de Lilith en Leo. Júpiter en Aries te trae una expansión en el área de tus creencias espirituales. El 21 de mayo entra Marte en Leo. Entonces acá hay que tener cuidado hay que tener cuidado con Lilith, hay que trabajar mucho con Lilith para que esa Lilith no salga de un modo agresivo. De todos modos, Venus se queda durante muchos meses en Leo. En un momento hace conjunción con Marte, va a retrogradar entre el 22 de julio y el 3 de septiembre. Miren qué fecha, va a retrogradar, va a retrogradar Venus el 22 de julio, que es el día de María Magdalena. Así que también te voy a recomendar, Leo, que conectes con María Magdalena, con el amor universal, el amor por tu herida. Y el 13 de agosto se hace la Venus Star Point con Lilith en conjunción. Venus Star Point es la conjunción de Venus con el Sol, a la cual se suma Lilith. Además, en oposición va a estar Plutón en Acuario. Así que esta Venus Star Point va a traer muchos cambios muy profundos. Una liberación también, ¿no? Porque Plutón en Acuario libera en este caso emociones reprimidas, libera culpas que no eran reales, libera tu personalidad que ha estado a lo mejor metida hacia adentro, ahora en Leo te pide que salgas y brilles. Venus también te trae más un sentido para valorarte, ¿no? Para reconocer tu propio valor. Y todo el tiempo que va a estar Venus en Leo, lo que va a traer a la luz son los talentos femeninos. Y la diosa para conectar acá son varias. Por un lado, obviamente, Lilith, para trabajar la herida, el enojo interno, pero hay otras diosas que también tienen que ver con el enojo. Una es Sekhmet, además Sekhmet es una leona, entonces es especial para trabajar
con el signo de Leo. Entonces, trabajar con Sekhmet te va a generar el grado de sanación que estás necesitando. Y otra diosa enojadísima es Pele. Entonces acá te voy a recomendar que trabajes con estas tres diosas: Pele, Sekhmet y Lilith. Espero que sobrevivas a la intensidad de estas diosas tremendamente poderosas. Porque cuando vos trabajas con estas diosas, lo que haces es hacer que la energía se movilice, a que el enojo se transmute y lo transformes en energía que pone en marcha tus proyectos. Y también se transforma en energía sanadora. Entonces, estás evitando enfermarte. Porque cuando reprimimos los enojos, cuando no los dejamos salir y no los expresamos, a veces no los podemos expresar porque tampoco podemos salir a pelearnos con todo el mundo. Entonces, como no hacemos eso, por lo general nos metemos el enojo adentro y eso se transforma después en un síntoma. Entonces, para que no te enfermes, para que todo esto pueda salir de la mejor manera, para que puedas expresarte a través de la energía sexual, por ejemplo, la energía sanadora, entonces te recomiendo trabajar con estas diosas. Bien, pasamos a Virgo. Lilith va a seguir su camino y en octubre va a entrar en Virgo también. Entonces, Virgo, que siempre es tranqui, bueno, es tranqui hasta que le desordena las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado a partir de octubre con los enojos, pero sobre todo con los autosabotajes, porque Lilith a veces lo que hace es sabotearnos. Cuando lo que tenemos debajo de la alfombra son sentimientos de culpa, procrastinación, etc., entonces a veces solemos hacernos trampa a nosotras mismas, a nosotros mismos, y entonces Blodaiwed es una diosa con la que es muy importante que puedas trabajar. Bien, Urano, Plutón te están pidiendo que hagas cambios. Júpiter en Sagitario, en tu casa 8, va a estar unos meses en casa 8, o sea que va a remover ahí temas que tienen que ver con los finales, con las emociones, con la sexualidad, y después va a pasar a Tauro, que es tu casa 9. Entonces ahí vas a poder cambiar esa energía y manifestarla a través de viajes al exterior, o viajes de estudio, o alguna conexión, digamos, con el exterior. Así que está bueno. Trabaja muchísimo, porque a lo mejor si estás esperando un contrato para irte a algún otro país, o una ciudadanía, o una visa, entonces, bueno, no te enojes, tenete paciencia y tené cuidado con todos los trámites que hagas para no hacerte trampa. Urano en Tauro también te da, digamos, te genera esos cambios, puede haber cambios de planes. Entonces, bueno, trabaja con la diosa Blodaiwed. El 28 de octubre hay un eclipse lunar en el signo de Tauro, que te puede caer en tu casa 8 o en tu casa 9, entonces ahí vas a estar trabajando. Seguramente todo el año pasado que el eje de los eclipses estuvo en el eje Tauro-Escorpio, has estado trabajando también los temas que tienen que ver con la sexualidad, con las emociones, así que bueno, ahí estos últimos eclipses que se producen ahí te van a ayudar a trascender todo lo que estuviste trabajando. Plutón en Capricornio te hace trígono desde la casa 5, que es la casa de la creatividad, así que hay una transformación ahí en tu energía creativa. También podés trabajar, además de Blodaiwed, con María Magdalena para conectarte con el autoamor, el amor universal, en este caso, hacia vos misma. Pasamos a Libra. Libra.
El 20 de abril hay un eclipse solar en Libra. Ahora ya se está cambiando el eje nodal, así que el próximo año y medio vas a estar con cambios, porque van a hacer los eclipses en tu signo o en tu signo opuesto, que es Aries, en tu casa 7. Entonces acá se vienen unos desafíos muy interesantes respecto a las relaciones. Este cambio en el eje nodal te dice que dejes ir a lo mejor relaciones, pero sobre todo el modo en que tenías de relacionarte. A Libra no le gustan los conflictos, trata de evitarlos, pero bueno, con los eclipses ahí hay que enfrentar los conflictos. Y como es el eje, digamos, del área personal, que es la casa 1, con la casa 7, que es la casa de la pareja, acá hay unos desafíos que tienen que ver con el reconocimiento, con dejar de proyectar en el otro tus propios talentos. De alguna manera sería eso, con no proyectar en el otro todo lo que te pertenece y recuperar el poder. De alguna manera eso está relacionado con la diosa Hera. Te recomiendo que leas, además de hacer el ritual con la diosa Hera que te voy a dejar acá debajo, te recomiendo que leas mi libro Diosas en tu vida cotidiana, o Los rostros de la diosa, porque ahí está toda la información importante de lo que corresponde a Hera, ¿no? Hera era la diosa primordial, era la diosa máxima, y el patriarcado la casa con Zeus, y ahí se acabó el poder de Hera, que se lo cedió, no tan gentilmente, al principio gentilmente a Zeus, pero después, bueno, se quedó bastante enojada porque Zeus no le pagó bien a ese amor que ella sentía por él. Entonces es importante que recuperes tu poder y que no dependas de la aprobación del otro, ni de pensar que el otro te complementa o que el otro tiene lo que vos no tenés. No, lo que vos atraes a tu vida como pareja es alguien que es un espejo de lo que vos, de tus propios talentos. Entonces, bueno, este año y parte del 2024 también es para que te mires en ese espejo y recuperes tu imagen, recuperes tu proyección. Venus en Leo toca tu casa 11, que va a ser cuadratura con Urano en Tauro en tu casa 8. Entonces acá también hay temas que tienen que ver con la sexualidad, divertirse más. Hay que tirar la chancleta. Este año es un año para tirar la chancleta. Qué antiguo eso, ¿no? No sé si se sigue diciendo. Plutón en Capricornio está en tu casa 4, entonces ahí también seguramente venís de todo un tema, de trabajar con tu pareja, con tu, con tu pareja estable, ¿no? Porque la casa 7 es la pareja estable y la casa 4 es la casa del hogar, entonces ahí puede ser un año de definiciones ahí con relación a la pareja. Así que bueno, te recomiendo trabajar con Hera y también un poco de Afrodita no viene mal, porque yo creo que todos los signos en realidad tendrían que trabajar con Afrodita porque este es un año de Venus totalmente. Bien, pasamos a Escorpio, el signo más intenso del zodíaco. Escorpio va a tener el alivio también del cambio del eje nodal, aunque todavía algunos eclipses. En mayo, por ejemplo, se hace un eclipse lunar en Escorpio y en octubre, a fines de octubre, en Tauro, que es el mismo eje, o sea que no canten victoria todavía, todavía hay que seguir haciendo ajustes. También estaría bueno que veas de nuevo el video con Alicia Contursi, porque ella habló, es muy interesante lo que dijo acerca del nodo sur, que cambia ahora al signo de Libra, y ella dijo que la clave en estos cambios para Escorpio es desdramatizar, es salir del drama.
Saturno en Acuario, en cuadratura, te trajo algunas tensiones. Y ahora cuando pase a Piscis, hace que esa experiencia se profundice, pero se profundice no en un sentido de que se agraven, sino como que vayas más profundo hacia tu propio crecimiento, hacia tu propia madurez emocional. Es un buen tiempo para manifestar tus creaciones. Eh, Júpiter en Piscis junto con Neptuno te trajeron inspiración y ahora te dan la posibilidad de poder concretar. Además, Escorpio, que es tan emocional y tan pasional, volcar todas esas emociones y esos sentimientos a una actividad artística es genial. Por eso está muy bueno que trabajes con la diosa Ana, que es la diosa creadora. Es interesante, Ana, que es la misma que tengo acá, cuando yo pinté a Ana, que no sabía quién era, me imaginaba esta diosa que salía del fondo del barro y al pasar por el agua que estaba arriba, esa agua se da cuenta que esa agua es rosa, está llena de amor y ella misma está vestida de rosa y en el cuadro predominan el rosa y el verde, que son los colores del amor. Entonces ella sale del barro, sale del agua y sabe hacia dónde ir y se transforma a sí misma. Esto también es muy importante, esta transformación, porque Plutón, que es tu regente, cambia, va a estar cambiando de Capricornio a Acuario, vuelve a Capricornio, vuelve a Acuario. Entonces esto te va a traer también estos vaivenes como oleadas que se van moviendo. Entonces te va a generar toda una movida súper transformadora que te va a ayudar a reajustar, a reacomodarte a nivel interno. Urano sigue en Tauro, así que desde tu signo opuesto va a seguir trayéndote desafíos, cambios de planes. Así que bueno, paciencia, trabaja mucho con la diosa Ana y eso te va a súper ayudar. Bien, vamos a Sagitario. Sagitario. Este me lo sé como más de memoria, porque yo soy ascendente Sagitario. Entonces, bueno, Júpiter en Aries, que estuvo un ratito este año y después volvió otra vez a Piscis y vuelve en Aries, entonces va a volver a activar la casa de la creatividad, la casa 5, la casa de los hijos también. Entonces puede haber planes de expansión para tus hijos, tus hijas, si sos madre o padre. Está Quirón en Aries, entonces ahí podemos volcarnos a la creatividad y también esta transformación de la herida en maestría, y en una maestría que se puede manifestar con creatividad. Esta conjunción de Júpiter y Quirón en Aries te permiten también conectar con tu sanador, con tu sanadora interna, permitiéndote aprender de esas heridas y convertirte en una maestra. Y si ya sos maestra o maestro, bueno, perfeccionarte. Es un buen año para viajar, es un buen año para, digamos, como para reactivar todo lo que tiene que ver con tu vocación o para estar más segura de tu vocación. Lilith en Leo va a estar en Trígono. Y bueno, esto te va a traer también como yo te diría así como una inspiración extra. Y es un año para la aventura. Júpiter, que es el signo que rige Sagitario, al estar en Aries quiere salir, tiene sed de aventuras, y al pasar después a Tauro, también algo importante, digamos, con este pase de Júpiter desde Aries a Tauro, es que toda la inspiración, que toda esa expansión que le dio a tu creatividad al pasar a Tauro,
te permite concretarla. Entonces esto es súper importante. Tauro lo tenés en tu casa 6, que es la casa del trabajo, y es la casa de las rutinas. Entonces, bueno, Júpiter ahí se va a juntar con Urano también. Entonces esto te va a traer como una gran expansión y un cambio de rutinas, un cambio de trabajo. Una, no necesariamente tiene que ser que cambias de trabajo, sino que el cambio te trae expansión. Y la diosa que te recomiendo para trabajar es Saraswati, la diosa de la creatividad, es una diosa de la sabiduría. Entonces, Saraswati, tengo un par de videos también, así que bueno, acá debajo vas a tener los enlaces. Está bueno que trabajes con Saraswati. Y también, de alguna manera, trabajar con Keridwen, que es una diosa de sabiduría. Saraswati es una diosa de creatividad y sabiduría, y Keridwen es una diosa, digamos, que es una maestra de las transformaciones. Así que también te recomiendo que trabajes con ella. Bueno, Sagitario ya pasó, vamos a Capricornio. Capricornio, bueno, va a tener un alivio, pero recién para el 2024. Vas a tener un alivio en marzo cuando sale Plutón por un rato y se pone a espiar en la casa de Acuario, pero después vuelve, entonces hay que hacer ahí como ponerle el moño al paquetito, ¿no? Además, bueno, el año empieza con la conjunción Plutón-Venus-Mercurio en Capricornio. Plutón, Venus, Mercurio en Capricornio. Esto es muy importante. Mercurio retrógrado. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, pero Plutón con Venus está bueno porque es una transformación en belleza, y Venus además te lleva a valorarte, a mirarte con mucho más amor y a reconocer, bueno, todo lo que trabajaste estos 16 años de Plutón en Capricornio, y vas a poder hacer como un raconto, como un resumen, antes de pasar, digamos, ya a otra cosa, a celebrar toda tu transformación. Bien, Júpiter en Aries, aspectando a Plutón desde tu casa 4 y luego en Tauro, hace también que expandas tus ideas y que puedas materializarlas. Son las ideas relacionadas a tu hogar, a tu casa. Entonces acá puede haber una mudanza, una casa nueva, una remodelación de la casa, que la amplíes, que le agregues habitaciones, algo así. Venus y Lilith están en tu casa 8, en Leo. Y esto te trae, digamos, como mucha intensidad en tu vida emocional y también en tus relaciones, ¿no? En tu sexualidad. Entonces, bueno, acá me parece que Capricornio también tira la chancleta. Así que es un año de reajustes, pero yo creo que ya están sintiendo esa liberación. Así que bueno, también conectar con Afrodita y también con Hathor Isis. Entonces te recomiendo estas dos diosas para que puedas conectar con ese autoamor. Con Venus y Hathor también tienen que ver con el amor, con el mimarse, ¿no? Capricornio, que es a veces muy autoexigente y como que es bastante duro consigo mismo. Entonces, bueno, la conexión con Venus y con Hathor ayudan, porque además Hathor también es una madre sensual. Entonces, es una energía muy interesante para que puedan conectar con ella.
Acuario, Acuario. No, qué desafinada. No era así. Acuario. Bien, gran ciclo de transformación. Estamos empezando la gente de Acuario. Yo soy Sol en Acuario, chan, en los primeros grados, chan, chan. Y va a ingresar Plutón al signo de Acuario y se va a quedar, bueno, se va a quedar un poquito nomás. Al principio es como que se va a asomar, va a espiar, va a ver cómo está todo, va a mover un poco el avispero y se va a terminar sus asuntos, su trabajo sucio con Capricornio. Y después va a volver a entrar en enero del año 2024 y se va a quedar 22 años, 22 el loco. Así que bueno, Acuario es loco, interesante, es muy interesante este ciclo, este proceso que vamos a vivir. Siempre que entra Plutón en un signo, entra para transformarlo, para darlo vuelta como una media. Algo tiene que morir y transformarse en otra cosa, ¿no? Y esa también depende de vos que ese proceso sea doloroso o sea empoderante. Siempre va a ser empoderante porque al final siempre hay un aprendizaje y siempre hay una transformación y en cada transformación es como el viaje de Inanna, ¿no? Que baja por las 7 puertas del infierno y llega desnuda, le van sacando todos sus atributos, pero después logra encontrarse cara a cara con su propia sombra, con Ereshkigal, y sale nuevamente, regresa al mundo y en cada una de las puertas le devuelven lo que le quitaron, más un regalo más un nuevo atributo. Entonces te recomiendo, vamos a trabajar mucho con Inanna para poder facilitar este proceso de dejar ir la vieja piel. Siempre dejar ir la vieja piel es algo doloroso, pero es algo necesario porque si no, te morís, ¿no? La serpiente necesita cambiar su piel porque si no, la vieja piel la ahoga, no puede crecer porque queda ahí encerrada. Entonces ella misma facilita el proceso y se raspa contra las piedras, contra los árboles, y eso sí que duele. Pero el proceso se hace como más consciente, como más buscado, como más dirigido. Yo elijo contra qué me voy a, me voy a sacar la vieja piel, ¿no? Bien. Está Plutón en Acuario desde el 24 de marzo hasta el 12 de junio y luego retrograda otra vez a Capricornio. Y después vuelve a entrar en enero del 2024. No me acuerdo si tengo la fecha, no la puse. Saturno, bueno, ya venimos trabajando con Saturno en Acuario. Saturno nos trajo mucha restricción a la libertad acuariana, ¿no? Como el no, el no a muchas cosas que queríamos hacer. Pero bueno, ese no, a esta altura que estamos ya despidiéndonos de Saturno, porque va a entrar en Piscis, nos damos cuenta que esos no eran porque no era el momento, porque no estábamos realmente listos para para ese proyecto que queríamos hacer. Yo me estoy dando cuenta de algunas cosas que tenía postergadas y que había como una pared, y ahora me doy cuenta que realmente si se hubieran dado, hubiera perdido bastante. No hubiera podido aprovechar el logro en todo su esplendor. En cambio, ahora ya tengo otros elementos. Entonces, Saturno es sabio, es Hécate, es Keriduen. Entonces, bueno, también puedes conectar con Keriduen, a ver a dónde quedó, para que pueda ayudarte a prepararte en esta transformación, en esta muerte y renacimiento acuariano, para que sea con sabiduría. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El 17 de mayo, Plutón en el grado 0 de Acuario
hace cuadratura con Júpiter en el grado 0 de Tauro. Esto es interesante porque acá hay un cambio en tu conciencia. Hay un cambio sí, es un crecimiento, es como un darte cuenta, como un que se te caen un montón de fichas. Y esto hace que verdaderamente empieces a empoderarte. Así que esto está súper, súper bueno. Acuario es un signo que tiene mucho que ver con Atenea. Atenea, que es la diosa de las estrategias, es fría, va, digamos, hace su estrategia para conseguir sus logros. Siempre sus logros son altruistas, pero son altruistas de un modo que no es emocional, porque si fuera emocional no podría accionar. Lo que está bueno para que puedas conectar con Atenea sin dejar heridos en el camino, es trabajar con Medusa, que también es trabajar es Plutón también de alguna manera, para que puedas integrar todas tus partes escindidas. Y Medusa además significa sabiduría femenina soberana. Entonces es muy importante para Acuario convertir todo ese conocimiento que tiene en sabiduría. Bien, llegamos al último signo, a Piscis. Piscis, donde va a entrar Saturno. Ya Piscis viene desde hace mucho tiempo con Neptuno ahí en su casa, como pez en el agua, nadando, volando. Se juntó con Júpiter, hubo un maremoto ahí impresionante y ahora entra Saturno. Saturno, ¿qué te dice? Poné los pies en la tierra, deja de, bueno, lo que dice, no sé si vieron los videos con la boxeadora, con Alejandra Oliveras, la locomotora, bueno, no voy a repetir lo que ella dice, pero deja de pavear sería, ¿no? En lugar de andar para allá bobo, sería bobo, vení para acá y poné los pies en la tierra. Lo que te pide Saturno en Piscis, que va a estar 2 años y medio, 3, te pide que le des un contexto a tus dones espirituales, a esa capacidad mediúmnica, a esa intuición. Una intuición que no hace contacto con lo real termina siendo un delirio. Entonces es muy importante que puedas encauzar todos esos dones espirituales que tenés, darles una forma. Miren qué interesante, Saturno va a estar hasta el año 2026 en Piscis. ¿Y saben cuándo va a salir? El día 13 de febrero del año 2026. Es la víspera de San Valentín y va a entrar Saturno en Aries. Así que bueno, habrá que ver qué mensaje extra tiene esto. Saturno en Piscis va a retrogradar varias veces. Estas retrogradaciones te van a ayudar a ajustar tu conciencia, a tomar conciencia, a darte cuenta de muchas cosas que tuviste, de muchas... Esto sería como, estos sueños que tuve, estas visiones, estas intuiciones, darles un contexto. Esto era lo que significaba. Mirá, esto, yo lo predije y se dio. Entonces, es como para aprovechar esta oportunidad maravillosa que nos van a dar estos años de Saturno en Piscis. Neptuno va a seguir aportándote sueños, visiones, conexión con el más allá. Y Saturno, bueno, te da la posibilidad esta de saber también cuáles de todos los sueños que tenés y todos los sueños que armaste, cuáles son posibles y cuáles no. Entonces, esos que son en realidad ilusiones, fantasías o delirios,
que los dejes ir para poder enfocarte en los sueños que son posibles de ser tangibles, ¿no? De convertirse en realidad. Plutón en Acuario entra en tu casa 12, entonces acá te va a ayudar también a profundizar la casa 12, que es la casa de las visiones. Te va a ayudar a hacer todo el trabajo con tus vidas pasadas. Es un buen tiempo también, no solo para terapia de vidas pasadas, sino para hacer constelaciones, también para hacer regresiones y trabajar la vida intrauterina. La casa 12 tiene mucho que ver con eso. Bien, Venus y Lilith en Leo caen en tu casa 6, así que van a traer un cambio en tus rutinas, como vas a disfrutar un poco más de tu trabajo de todos los días. Júpiter en tu casa 2 te va a dar ingresos, buenos ingresos. Júpiter en Aries en tu casa 2 te va a dar una gran abundancia. Y en tu casa 3 te da la habilidad de expresar tus ideas. Así que si sos una canalizadora, entonces todo eso que has estado recibiendo, toda esa información que estabas recibiendo desde los lugares, desde el más allá, ¿no? Desde otros planos de conciencia, los vas a poder expresar. Bien, y te recomiendo trabajar ¿con quién? Con la Dama del Lago. La Dama del Lago es Vivian, es una gran maestra, es la suma sacerdotisa de Avalon, y es un buen año, digamos, para conectar con Avalon, y traer Avalon a este plano. Así que bueno, hicimos ya todo el recorrido por los 12 signos. Ahora te voy a contar las otras novedades acerca del curso para que aprendas a leer tu carta natal. Esto va a ser como una primera fase con las bases para que vos puedas empezar a leer tu carta natal, descubrir cuál es tu ascendente, cuál es tu luna, y empezar a ver un poco el tema de los planetas, qué significan. Bueno, van a tener bastante información. Este curso lo voy a empezar a dar en el mes de febrero, así que pueden inscribirse directamente en febrero, pero si se inscriben en enero, voy a hacer una preventa con un descuento bastante importante, o también, en lugar del descuento, pueden hacer 2 pagos, para que nadie se quede sin el curso, para que nadie se quede sin aprender a leer su carta natal. Y ya te queda este video para que lo vuelvas a ver todas las veces que quieras. Y si haces el curso, bueno, vas a tener muchísimas más herramientas para poder entenderlo, para planificar, para ver en qué momento decirle a esa persona que la querés, en qué momento lanzar tu proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, gente hermosa, les doy las gracias por todo este año que me acompañaron, por toda esta era de las diosas, que esta vez, este año más que nunca va a ser la era de las diosas, porque con esa Venus Lilith en Leo, Star Point, es un año de visibilidad donde la diosa se va a hacer más visible. Este Saturno en Piscis también va a generar un cambio en las religiones, así que ¿quién no te dice que con este tránsito de Saturno en Piscis la iglesia no se reestructure y brinde a las mujeres la posibilidad de ser sacerdotisas? ¿Por qué no? Y también reestructuración en otras religiones, así que ya también con toda la movida que hubo en Medio Oriente, empezamos a tener esperanzas de que las mujeres puedan tener una mejor vida, una vida mucho más saludable y libre en esos lugares, en esos países donde no es libre. Así que bueno, Plutón en Acuario trae liberación, trae revolución, así que empezamos vos y yo a hacer esa revolución acá, en la era de las diosas.
feliz 2023, que lo empieces super power y nos vemos el año próximo. Nos vemos el miércoles con Alicia Contursi y el video sobre el año de Acuario. Un beso grande y nos vemos pronto. Todas venimos de la diosa y a ella vamos a regresar como gotas de lluvia que van fluyendo hacia el mar.